simetrías, de todas las modificaciones que puede haber en los contornos generales de un bebé y en el comportamiento general de un bebé. La palpación va a ser una de nuestras herramientas más importantes. Y por supuesto acá faltaría hablar un poquito de lo, bueno, en el comportamiento, de lo conductual, que los padres son los que nos ayudan a establecer el diagnóstico general. Siempre que atendemos un bebé queremos saber cómo nació. Y una de las áreas donde más trabajamos, donde principalmente vamos a trabajar, va a ser la conformación del cráneo, porque son de las primeras lesiones que podemos ver. Hay otras más, las vamos a ir desarrollando. Pero voy a empezar por aquí. El trastorno del continente craneal. Recuerden que un bebé al nacer tiene las fontanelas, estas áreas del cráneo que aún que permiten el crecimiento, hablo de la bregmática, de la zona de astérica, le llaman. Hay enterium también, pequeñas zonas de crecimiento donde el hueso va a tener su desarrollo a partir del impulso interno, por supuesto. Las suturas, los acabalgamientos y las lesiones intraóseas va a ser el pan que vamos a trabajar en este tipo de lesiones. El parto es una instancia importante, muy fuerte, del desarrollo del cráneo de ese bebé. Y lo más importante es cuál es la presentación de ese bebé. Siempre que haya pasado por un parto, porque a veces las alteraciones de la pelvis materna también pueden dar un trastorno del desarrollo del cráneo del bebé. Las presentaciones, a ver, perdón, pero acá está. Las presentaciones están calificadas, están clasificadas, y tenemos la más común, la ideal, es que la nariz del bebé mire hacia el área sacra, que venga del vértex. Hay presentaciones que son de cara, de frente, de nalgas. ¿Qué va a ocurrir en estas circunstancias? Las compresiones a ese nivel pueden determinar lo que ocurra dentro del cráneo del bebé. En el caso de una presentación transversal o de hombro, esto va a cesar. Las de nalga saben que suelen hacerse los partos. Lo ideal es que lleguemos a un alumbramiento, un área importante de desarrollo. ¿Qué pasa cuando la presentación no viene en el vértice ideal? En el vértice, la cabeza del bebé tiene 9,5 centímetros. Si tiene esta presentación, la pelvis de la madre puede contenerlo perfectamente. Por supuesto que depende de los tamaños de pelvis también. Pero cuando este bebé encara ese parto de bregma o de frente, puede ampliar hasta 4 centímetros el diámetro. Imaginen lo que ocurre en el interior, en la base de ese cráneo, a partir de estas compresiones. Vamos a ver que las pelvis, en su diámetro superior, en la pelvis mayor, puede tener 12-13 centímetros, y el diámetro más chico, acá donde debe pasar, también corresponde a los 9 centímetros. Bueno, esto es estadístico, esto depende de cada bebé, del tamaño del bebé, y de cuál sea el curso de cada parto. Pero ¿qué pasa en el cráneo del bebé? A veces, cuando esto no puede ser extraído, estos males necesarios en un parto, el obstetra puede utilizar un forceps o un vacuum, y tenemos este tipo de consecuencias. Fíjense, es importante ver el edema que puede generar esto. Nosotros no vamos a intervenir directamente, hay que dar tiempo a que haya una reabsorción en esas áreas,
pero sí podemos intervenir sobre el resto de las estructuras que van a tener una área de congestión, de inflamación sumamente importante. Y por supuesto una liberación de la zona suboccipital. ¿Qué pasa con las compresiones y los solapamientos? En la normalidad, algunos cráneos tienen, las fontanelas dan ese permiso de solaparse durante el momento del nacimiento. Acá tenemos algunas ideas de movilidad de un hueso sobre otro. Normalmente eso es reductible en las primeras horas después del nacimiento. Acá tenemos una imagen de un niño que ha quedado con ese solapamiento. O una compresión, esto podría ser un parto que se hizo de frente. Imaginen la compresión que tengo a este nivel y qué pasa en la base del cráneo. Nuestra base del cráneo puede ser comprimida en muchas áreas y de muchas formas. Y acá tenemos una clasificación general de cuáles son las formas en las que puede determinarse y cuáles son las suturas que más comprimidas pueden estar de acuerdo a la forma que el cráneo de ese bebé adopta después. Que va a ser objeto de nuestro tratamiento esa área principal, pero todas las otras cadenas neuromeningias que puedan estar afectadas también son nuestra área. La más común es la plagiocefalia. Esto es de lo que más vemos. Esto es un cráneo normal, tiene sus diámetros simétricos. Esta es una braquicefalia, una escáfolocefalia. Acá tenemos una imagen de dolicocefalia, ahora se las muestro. Miren qué clarito. Como ese cráneo ha sufrido una compresión tan importante a nivel transversal y tenemos que trabajar. Y esto es una plagio. Normalmente hoy lo que más vemos son las plagiocefalias posicionales, incluso de partos por cesárea. Y vemos como el diámetro es asimétrico, y tiene una conformación donde una de las áreas del occipital ha rotado, se ha inclinado y ha provocado una deformación en paralelogramo. De un cuadrilátero, que sería un cráneo ideal, vengo aquí a esta forma, que sería ideal, cómo esto pasa a transformarse en un paralelogramo. Bueno, mucha geometría. No es la parte de la osteopatía que desarrollamos, la geometría. Bien, ¿qué pasa en la base del cráneo cuando estas compresiones se transforman en movilización de la sincondrosis efenobacilar? A ver si me puedo salir de la pantalla compartida. Está compartiendo, dejar de compartir. Perfecto. ¿Ahí me ve? Hola. Con mucha gente. Yo no sé si voy muy rápido. A ver, ¿quién me hace así o así? No, Lauri, está perfecto. ¿Vamos bien? Digo, porque por ahí estoy tirando conceptos que a veces para mucha gente, no sé cuántos tenemos aquí. A ver, ¿qué me hace con el dedito así que viene de la osteopatía? Mucha gente viene de la osteopatía. ¿Tengo alguna odontóloga por ahí, una buena amiga? Bien. Acá les voy a mostrar estos bases de cráneo, un cráneo de adulto, no tengo un cráneo de bebé. Pero este espacio es nuestra sincondrosis efenobacilar. Aquí estamos. Vamos a tratar de que no se nos deshaga. Entre el azul y el naranja. Vamos a sacar la parte de la cara. Y ahí, qué lindo cuando se desarma todo. Aquí está. La sincondrosis efenobacilar. Este espacio que es vital, que va a conformar la base del cráneo, y que va a tener el inicio del movimiento respiratorio primario. Después voy a hablar de otras cositas que tienen que ver con ese movimiento y cómo este desarrollo y este impulso es importante en esta área.
Entonces, cuando en el nacimiento sufro compresiones que pueden ser, me alejo un poquito, ahí está mejor, verticales, que pueden ser transversales si tengo un parto que es occipito mentoniano, la adaptación de la SEP a todos los solapamientos, SEP llamamos sincondrosis efenovacilar, la adaptación de la SEP a todos esos solapamientos y demás, es el espacio de mayor libertad y donde por ahí las consecuencias son más importantes. Una de las adaptaciones más importantes que se dan en el niño son los vertical strain. Estoy tratando de sacar un poquito esta rectínea. Ahí estamos. Los vertical strain, que sería una movilización donde el cuerpo del efenoides queda más alto o más bajo. ¿Se ve ahí? ¿Sí? O un lateral strain, donde el cuerpo del efenoides tiene un desplazamiento lateral. Una adaptación en desplazamiento lateral. Voy a volver a la pantalla. Compartir pantalla. Estábamos aquí. Bien. Aquí vemos esquemáticamente un vertical strain. ¿Y qué pasa con el resto de la cabeza? Al quedar el cuerpo del efenoide más bajo, se da una conformación de cráneo de tipo un frontal, lo podríamos llamar inflexión para los que conocen esto, pero miren estos cráneos que son esa frente saliente y que vemos un pequeño escalón que va hacia atrás. Entonces, este sería el esquema grosero, digamos, de lo que ocurre. Pero miren que esto se da. Cuando el vertical strain es alto, nos queda como una frente aplanada y un pequeño escalón que solemos ver hacia, subiendo de anterior a posterior. Y cuando tenemos un pequeño lateral strain, muy típico en las plagiocefalias, porque la adaptación de un hemicráneo, esto es una vista superior, se desplaza en este sentido. En esta niñita es chiquitito, pero esta es una zona plana, con lo cual su esfenoides desplazó hacia el lado contrario, y va a ser una adaptación, quiero que observen la oreja, una adaptación de todas las estructuras del cráneo. Si yo tengo puesto un temporal aquí, el hueso temporal va a sufrir torsiones intraóseas. Las orejitas estas las denominan en alguna bibliografía oreja de murciélago, porque en el bebé vemos una oreja más paradita, digamos, que la otra. En la imagen anterior teníamos ahí, miren cómo observamos esa oreja bien clarita. Bien. Vertical, lateral, vertical alto, bajo, lateral strain, son parte de las compensaciones internas. Las más importantes se dan en las zonas de aplanamiento a nivel del occipital parietal temporal. El cráneo del bebé tiene aún zonas cartilaginosas y membranosas que están en desarrollo y que no han terminado de unirse. Esto es un occipital, esto sería central, ahí tenemos el agujero magno, aquí voy hacia posterior, este está al revés, a ver si todos se adaptan a que le puse una imagen para cada lado, pero acá las letras me quedaban al revés. La escama y las masas laterales recién se fusionan hacia los 2 años, con lo cual tenemos tiempo de trabajo. Cuanto más chiquitito logremos el moldeado de este hueso, cuanto más pequeño tomamos al bebé, más rápido tenemos resultados. La escama suele rotar cuando hay una compresión importante y una adaptación de este occipital a las compresiones, rota y nos va a quedar como inclinada hacia ese lado. La consecuencia inmediata de eso es que esta porción es del hueso temporal, es la zona petrosa del temporal, va a ser empujada por el
hueso, no me sale el nombre ahora, bueno, no importa. Temporal. No, la apófisis yugular. La apófisis yugular, que como tal todavía no está conformada, pero el área yugular va a empujar a la petrosa del temporal y la hace rotar hacia un lado. Como tiene que adaptar en general a nivel del efenoides, la porción escamosa del temporal, ahora les muestro el hueso, para que sepamos de qué hablamos, rota hacia el lado contrario. Así que en las plagiocefalias es bastante común que tengamos lo que nosotros denominamos lesiones intraóseas del temporal. Salgo, les muestro el hueso, esto es un temporal. Fíjense, acá tengo apófisis cigomática, ahí estamos, ¿sí? Y esta es la porción petrosa, aquí, interna. Si esa porción petrosa es empujada, rotó hacia atrás, y la parte de la escama, esto también está conformado por 3 huesos que están terminando de unirse y osificarse, hacen una torsión sobre sí mismo en el hueso. Para la gente que hace odontología, es un antecedente muy importante porque vamos a tener un cambio en la forma y en la posición de la cavidad glenoidea del temporal. Entonces, el desarrollo de la mandíbula posicionada ahí abajo, vamos a tener una más anterior y una más posterior a partir de la transformación de ese cráneo. Tenemos muchas áreas para trabajar cuando lo vemos así. Vuelvo a compartir. Aquí está. Bien. Otra área que es importante, y que esto que parece ese dibujito de las estrellas, yo digo que a veces me gustaría hacérmelo como en una medallita para colgarla, si nos acordamos de cuáles son las zonas de crecimiento óseo. Esto es etmoides, esto es prefenoides, posefenoides, y la apófisis basilar del occipital. Esta porción sería del occipital. Esta área del occipital va a terminar de cerrarse recién a los 7 años. Es importante que tengamos ese dato en cuenta porque la conformación del atlas que va posicionado ahí tiene posibilidad de moldearse todavía hasta esa edad. En el área anterior, etmoides, prefenoides, posefenoides. Pre y pos es porque hay áreas del efenoides que también van a tener una zona cartilaginosa que se va a unir en el posnacimiento, en los primeros meses, pero tenemos esa primera etapa para poder trabajar. En los niños que han tenido compresiones frontales o en los partos de cara, suelen tener un área de compresión a nivel del esfenoides, y ya les voy a mostrar alguna imagen, que son esos niños que parece como, lo denominan en alguna literatura, como si tuvieran un hachazo en la frente. También es un área de compresión importante, por ejemplo, en los síndromes de Down, y uno puede trabajar la fascia de ese niño a partir de la movilización de estas estructuras. La vista posterior. Vieron que los Down tienen una carita que es plana, más plana. Si tomamos esa primera etapa y podemos hacer una liberación de estas áreas suturales, puede moldear un poquito esa cara. Bien, creo que en esa área hemos desarrollado suficiente. Aquí vemos cuál es la deformación en paralelogramo que les estaba comentando antes, y el área de trabajo importante que tenemos sobre las zonas planas. Nosotros vamos a tener muchas herramientas de trabajo, algunas se las voy a nombrar después, para que tengamos claro, como hablábamos del sistema cráneo-sacro, ese occipital, que si vuelvo aquí, tiene todas estas áreas de conformación todavía en desarrollo, va a tener un periósteo, tanto interno como externo, que es su esqueleto, su área de sostén. Y va a tener zonas de inserción de las meninges, sobre todo a nivel del agujero magno,
que van a ser de tracciones permanentes, las membranas de tensión. Lo que es importante para tener en cuenta cuando trabajamos sobre un niño que es casi todo membrana, podemos moldear ampliamente esa área. Si hago una proyección de una idea de formación craneal, tengo una zona plana de la escama derecha de este occipital, la sutura lambdoidea de este lado, la sutura entre este parietal y ese occipital también va a estar plana, lo cual hace como una lesión intraósea, como si el parietal se hiciera más cóncavo, la deformación que les mostraba recién de intraósea de un temporal, y la afectación del área anterior. No en todos los casos. Cuando miramos un cráneo en su parte interna, tenemos en la base, la zona, la porción petrosa, dividiendo como arcos botantes, los llamamos, cuando no importa para los que no son, pero son como las fuerzas de transmisión anteroposteriores. Bueno, en algunos niños, por suerte, esas fuerzas no llegan al área anterior, pero en general, en la deformación en paralelogramo, tenemos una afectación de la órbita, del lado largo, digamos, de las dos, asimetrías de las órbitas. Bien, vamos a avanzar. Cuando hablamos de plagiocefalia, tenemos una clasificación, siempre hay muchas en este sentido, pero leve es cuando estas diagonales, que debieran ser simétricas, estamos en 9 milímetros, de 10 a 19 moderada, más de 20 milímetros, es como grave. Y por ahí los tratamientos con casco pueden ser efectivos porque nos hacen de ortesis permanente. Mientras podamos hacerlo de modo manual, estamos en una etapa, me parece que menos invasiva del niño y que podemos trabajar con los padres, educándolos en parte en el acompañamiento de la terapia, pero sobre todo en pequeñas movilizaciones que podemos enseñar. Lau. ¿Sí? Van quedando 3 minutos, ya les puse en el chat el link para la próxima reunión, pero como para que más o menos manejes el tiempo, quedan 3 minutos. Bien, bueno, me quedo en plagio y después pasamos a lo que sigue. Lo que voy a hacer es copiar, lo tengo, perfecto. Bien, miren, esto es una imagen de la base del cráneo, esa es la apófisis basilar, y fíjense que esto, que es un agujero magno que debiera ser redondo, cómo las compresiones pueden hacer modificación. Y aquí, en esto que es imagen de resonancia, vemos las asimetrías y la deformación de un área, ¿no? Y acá me interesaba que tuvieran en cuenta, por ejemplo, lo que es el flujo de la arteria. Ayuda, por favor. Bueno, de la entrada de la carótida interna. Ahí estamos. La entrada de la carótida interna que tienen un trayecto absolutamente distinto en el temporal derecho, temporal izquierdo. Bien, y vemos cómo en la adaptación de la masa encefálica al continente, siempre se va a adaptar al continente, y va a ser el impulso de crecimiento también del continente. Nuestra acción más importante en el tiempo de las plagiocefalias es dejar libertad y dar el impulso a ese hueso que pueda posicionarse, a esas membranas que tengan la libertad de posicionarse, porque el cráneo sabemos que el tiempo que más impulso de crecimiento tiene es en ese primer año de vida, y en cada impulso, si yo lo dejo libre, puede adaptar a más simetría. Bien. Voy a volver a esta imagen. Tenemos en cuenta cómo esas simetrías anteroposteriores van a ser trasladadas hacia el cuerpo del bebé. Aquí me he quedado en la cabeza del bebé en la evaluación. Y siempre en la evaluación tenemos que tener en cuenta
que las tensiones, tanto musculoesqueléticas como viscerales, van a ser fundamentales. ¿No se nos corta? Bien, voy a parar por ahí y nos trasladamos todos a la otra reunión porque nos quedan 30 segundos y no quería avanzar. Bueno, ¿Sí? ¿Les a ver, parece? por las dudas, ¿todos copiaron del chat el nuevo link? Lo subimos nuevamente en estos 30 segundos por las dudas, pero creo que más o menos ya todos lo tienen. A ver si yo puedo venir al chat. Acá. Vamos a repetir la acción. A ver. Bueno, salvo que nos deje. Se va de vuelta. Y no creo, porque viste que eso pasa cuando abrís una reunión por primera vez. Sí. Pero bueno, vamos conectándonos a la otra que queda menos de un minuto. Los esperamos.